30 millones de pesos y voy a entrar a esa empresa. Se los voy a entregar, pero hay una condición. Que estos 30 millones, ¿cuánto traes tú de capital social? Y el típico, 50,000 pesos. Entonces mi maquinaria, por meter esa inversión a tu empresa, me convierto en el socio mayoritario, ¿verdad? Al ser socio mayoritario, ¿qué crees? Que yo soy quien toma el administrador único, toma las decisiones y decido cambiar nuestra organización. Decido quitar al gerente de ventas, decido quitar al gerente de recursos humanos y cambio todo mi esquema. Y me va a generar ingresos con esta otra persona, por eso metí mi máquina de 60 millones de pesos en 2 meses. Entonces ahí es donde brinca ya la influencia significativa, porque yo tomé la decisión de meter esa máquina, de venderle a una persona y rebasa el monto que dice la operación relevante. Esa es la gran diferencia entre la inversión en asociada y la influencia significativa, que yo soy quien toma las decisiones. Yo espero, Fabián, que así haya quedado. Tendríamos que ver ese ejemplo que yo les plasmo con alguna actividad que tú tengas. Puede ser que sean operaciones subyacentes igual. Operación subyacente significa los que cotizan en bolsa, pero puede ser una aportación de capital, puede ser un esquema. Hay más de 30 renglones, pero ahí hay que hacerlo en la declaración de operación relevante, hay que hacerlo por persona. ¿Qué crees? Que es una talacha impresionante. ¿Por qué por persona? Vuelvo a lo mismo. Yo aporté la máquina que vale, dije el número, ya se me olvidó, 30 millones, pero le voy a vender a alguien que yo decidí que fuera a través de él para vender él 60 millones, 30 millones por mes. Yo estoy diciendo que cambie organización, yo estoy diciendo que le vendas a este, y entonces el contador o tú, Fabián, tendrías que hacer un estudio de cuánto genera esa máquina, cuánto les da de ganancia, cuánto se le vende, y entonces voy a pensar que con esa máquina a este le vendo 60 millones y a este le vendo 100,000 pesos. Con mi misma máquina, ¿sale? Entonces, con mi misma máquina, en esquema relevante, voy a reportar únicamente a este. Tengo que darle seguimiento a este. A este no, porque no rebasaron los 60 millones, pero este sí. Y entonces, cuando tú te metas a hacer tu declaración en esquema relevante, te va a decir, como lo mencioné aquí en la investigación, si tú checas aquí, pues te dice operación con partes relacionadas, participación de capital, reorganización, reestructuras, operaciones financieras en los artículos 20 y 21, que son los subyacentes, y entonces en cualquiera de estos, ¿en cuál caes? Te metes a tu declaración, como decíamos aquí, pues por lógica te va a pedir siempre tu RFC y etc. y etc. Entonces aquí ya nos metemos y ya me dice cuánto finalmente fue con ese cliente, y entonces hablábamos del lenguaje. Yo le vendí a 2, ¿verdad? Y al venderle a 2, pues entonces yo digo que nada más voy a reportar al que le vendí arriba de ese monto. Al otro ni lo toco, ni llevo el control, cierto. Por eso es importante que su contabilidad, como lo he dicho, y con fundamentos, vaya a un catálogo a tercer nivel, porque eso nos va a ayudar. Entonces voy a poner subcuenta 1, subcuenta 2, únicamente reporto subcuenta 1, subcuenta 2 no lo hago. ¿Sale? Esto es lo que plasma la operación subyacente. Esto es lo que plasma la conducta de esquema. ¿Sí? Vamos, si quieren ya después más adelante con otra norma, les toco esos ejemplos que vemos ahí de esquemas relevantes, los toco con una futura norma para que entiendan hasta en práctica cómo se hace. Ya nada más ustedes identifican
sus operaciones, identifican sus mecánicas de este valor. ¿Sí? Esto es de cómo se va visualizando todas estas conductas. Después aquí, Jesús Herrera, gracias mi amigo Jesús, se me queda la duda, si una persona física aporta a una persona moral, esta no puede depreciar. No, porque se supone que yo puse el ejemplo. Tú tienes activo y está totalmente depreciado, lo que haces se lo pasas a la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una opción de compra. Únicamente es un efecto contable, no fiscal. Por eso pusimos la clave confusión, porque se están uniendo a otra. ¿Sale? Oye, a lo mejor esta persona tiene la maquinaria, pero no termina de depreciar al 100%. Se la presta a la otra. Bueno, pues ahí viene ya una razón de negocios adicional. ¿En qué sentido es adicional? Y se puede hacer de esta manera. Jesús Herrera es persona física. Yo soy firma Lozano. Jesús Herrera me presta su oficina, la cual hizo en 2019 y ha depreciado 19 y 20, ha deducido 19 y 20. Pero se me ocurre, la oficina costó $1,000,000 de pesos y ha depreciado 100,000 nada más, 100,000 por años. Entonces, esa oficina que hoy me la das a mí por nueva razón de negocio, yo no la voy a poder depreciar porque la razón de negocio es nada más de uso común, que yo voy a vender un servicio, pero no voy a tener cómo comprobar que te pago esa oficina. Entonces eso es entender entidad económica, eso es entender negocio en marcha. La oficina es tuya, me la prestaste, hicimos razón de negocio. Si tú me dices, yo te la presto porque vamos a hacer negocio, perfecto. Oye, pero ¿qué crees? Que pues neta, a futuro sí te la voy a vender. Ah, entonces ya es diferente, porque entonces ya no reconozco un capital, sino un acreedor. Y sé que voy a deber al acreedor. Entonces en ese momento sí me brinca a que yo, persona moral, como sé que voy a deber, empiezo a depreciar y a deducir fiscalmente. ¿Sale? Pero ya es muy diferente. Pero si nada más te presto la oficina y no hay venta de oficina, sino que la estoy prestando para imagen de negocio, y de esa imagen, de lo que tú ganes, me vas a depositar como una comisión por prestarte mi oficina, entonces yo en mi contrato de razón de negocios, de negocio en conjunto, pues voy a meter una cláusula, yo o tú, Jesús, tú vas a meter una cláusula donde tú sí vas a seguir depreciando. Pero ve cómo brincó de la confusión, que no hay nada de cobro, a una que sí tiene opción de compra. Es muy diferente. Por eso decíamos, hay que entender cada lenguaje. Yo se los comentaba. En el material que veamos a futuro, en la conducta de capital u otra norma, les voy a meter qué es confusión, qué es donación, qué es dación, todo eso, para que ustedes vean todo este lenguaje de la factura 3.3. ¿Sale? Pero entonces, espero, Jesús, que hayas entendido más. Si tú, persona física, nada más es para la razón de negocio y yo, persona moral, tú puedes seguir depreciando cuando lo metas en la cláusula. Pero puse el ejemplo de que estaba totalmente depreciada. Si le falta por depreciar, pues mete la cláusula para que tú sigas depreciando, pero yo no lo puedo hacer porque no es mi bien, no tengo deuda. Estás haciendo es que tú me aportas tu capital. Y entonces mi movimiento es activo contra capital. Pero si ya brincamos de confusión a otro reconocimiento de deuda, a efectivo y equivalente, entonces ya no formó parte de capital, ya formó parte de acreedor. ¿Sale? Espero que haya quedado claro, amigo Jesús. Como siempre, gracias. ¿Sale? Después, Javier, ¿qué pasa con los intangibles que están en una casa matriz en alguna parte del mundo y que son utilizadas por alguna de las filiales en México?
¿En los estados financieros de la Mexicana se debe reconocer dentro de activo o solo como notas a los estados financieros? Mira, Javier, después del break voy a tocar activos intangibles. No seas malo. No me pongas nombre de empresa. Para que te pueda dar un punto de vista muy acertado con activos intangibles, descríbeme un poquito más tu pregunta, porque me dice qué pasa con los intangibles que están en casa matriz en alguna parte del mundo y que son utilizadas por algunas filiales de México. Se me ocurre, firma Lozano está en Europa. Y esa es la matriz en Europa. Quiero entenderte esa pregunta. Está en Europa y tiene una filial en México. ¿Qué pasa en México? Se debe de registrar. ¿Qué crees? Por parte relacionada se debe de registrar. Por eso te digo, mándame más desglosada tu pregunta y empatamos la norma C13 con la C8. ¿Sale? Laura Chávez, gracias desde la Huasteca, Laura. Gracias, Laurita. Te mando un abrazo. Dice Jesús Herrera, pero ¿cómo aportación de capital se le hace lo de la maquinaria? Acuérdate de una conducta, mi estimado Jesús, que tenemos que entender hoy estos lenguajes. Cuando tú haces una aportación, la aportación puede ser en especie, en efectivo equivalente o know-how. Y know-how lo vamos a tocar con la C8. Yo puedo ser socio contigo y te puedo vender mi know-how. ¿Cuál es mi know-how? Mis experiencias. Entonces, cuando quiero un cliente algo que tú no conoces, pues me asocio contigo, te doy la solución, tú vendes el servicio y tú me pagas mi parte a mí y tú ganas tu parte. Entonces, se puede aportar capital en especie. Por eso es importante que todo lo, como yo les he dicho, que todo en la parte de asamblea se meta y se soporte bien. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Retrocede tantito, amigo Jesús, a la norma C6, y en la norma C6 yo les obsequié un formato de baja. Ahí puedes poner esa conducta, se da de baja este activo puesto que se va a hacer razón de negocios con tal empresa y se va a aportar tanto de capital que equivale a tanto de la otra empresa. Puse el ejemplo, vas a aportar tu maquinaria de 10 millones, ellos tienen en capital 50,000. Por lógica te conviertes con alguien que puede tomar las decisiones de 100% de la empresa. Aportaste la especie, declara la especie y aquellos van a decir, oye, este cuate entró como socio en la empresa. No es ingreso acumulable para la otra, es muy diferente, porque no hay dolo de ingreso, vuelvo a repetir. ¿Sale? Entonces sí se puede, mi estimado Jesús. Y hay muchos negocios allá afuera, nada más que desgraciadamente no hacen papelito. No hacen papelito. Entonces, tú debes de cuidar las conductas de llevar a un socio por el buen camino. ¿Sale? Hablábamos que dentro de esta información, pues igual se usa el lenguaje de método de participación. Y entonces ese método de participación es con lo que ellos van reconociendo, y es el ejemplo con lo que vamos a terminar el día de hoy, esta norma. Dice que el método de participación es la evaluación mediante el cual, con una inversión permanente, se reconoce inicialmente el costo de adquisición, el que se modifica por la participación del inversionista en otros cambios, ¿sale? Y entonces todo esto formará parte del resultado integral o el estado de resultados integrales. Y el negocio en conjunto pues nos puede llevar a muchas conductas. Precisamente con esta pandemia, con todos los cambios que hay, nos puede llevar a invertir en muchas cosas. Por eso, a lo mejor aquí más para nuestro amigo Jesús, que es de Toluca, por ahí nos invitó un día a comer, vamos a aceptarlo un día y vamos a ir. Y negocio en conjunto nos dice, es un tipo de acuerdo de control conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a participar en los activos, ¿sale? En esos activos netos llamado capital, que puede ser una SA, una SC, un fideicomiso, una asociación, entidad estructurada, una AR, una SAP, una SAPI, una cooperativa, una de producción rural, una sin reba, todo eso se puede. ¿Qué es lo que se plasma en esto? Pues cuando hablan de entidades con estructura, pues tienen que checar si hablan
de conductas. Ustedes ven un lenguaje ahí medio raro. Vehículos de bursatilización. Lo que pasa que por norma internacional, la palabra correcta es vehículo y no portafolio. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que me está viendo ahorita y que dice, yo tengo un portafolio de servicios profesionales. Ah, mira, yo tengo protección patrimonial, tengo cómo bajar cucas, bajar cufines, bajar fondos a través de inversiones, estrategias fiscales, estrategias laborales, todo eso, pero le llaman portafolio. Pero por conducta normativa encuentran más el lenguaje de vehículo. Y vehículo es aquello todo que se monta a un proyecto, ¿sale? Nada más que nosotros, no sé de dónde vino el lenguaje, pero muchos usan portafolio, ¿sale? Entonces pueden traer un vehículo de bursatilización, pueden traer las criptomonedas, que igual vamos a hablar ahí. A mí me tocó ya en criptomonedas, tocaremos el tema y les voy a decir que casi en su mayoría, todas son fraudes por el momento, todas, al menos las que yo he revisado, ¿sale? Y entonces puede traer fondos de inversión, pero estamos hablando del negocio conjunto, o sea, se puede aportar todo ese tipo de cosas a través del negocio en conjunto. Es plasmar bien las cosas. No hablo de la gente que tiene conducta sin factura, eso no. Eso, hay gente que a lo mejor usa eso para secar todo eso, ¿sale? Pero hablo de los que sí tenemos documentación. Como les decía, cuántas cosas tenemos en contabilidad que por desgracia a veces no están contabilizadas, no están registradas, porque fueron hechas de desperdicios, fueron hechas con otras cosillas, fueron hechas con pedacería, pero hay que aprender a usar la llamada patente, hay que registrar esa patente. Entonces, cuando hablamos de negocio en conjunto va en un todo, en un todo que forma parte de capital, como lo menciona aquí. Ustedes checan que es participar en activos netos. Y recuerden que activos netos por lenguaje de NIF, en la norma B6, que igual ya la tocaremos muy pronto, dice activo circulante, no circulante, a corto, a largo plazo. Pasivo, a corto, a largo, circulante, no circulante. Capital, y viene capital contribuido y ganado. Bueno, pues la diferencia de ese capital en un lenguaje financiero también se denomina activos netos al capital, ¿sale? Por si ustedes ven que yo pongo a veces activos netos, me refiero a capital. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que cuidar precisamente las circunstancias que evidencian la existencia de esa influencia significativa para ir midiendo cuando hablamos de inversionistas. ¿Qué es lo que sucede? Pues dice, tiene representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente de la dirección. Tiene la posibilidad, con base en lo que establezca el contrato social o la legislación aplicable, de nombrar a uno más consejeros o comisarios. Participa en los procesos de fijación de políticas financieras y operativas. También participa en decisiones de dividendos, realiza operaciones con la participada, intercambia personal directivo. Entonces, esto es influencia significativa. Creo que Fabián o alguien nos preguntó eso. Les decía, no es otra cosa más que el que toma las decisiones. ¿Sale? Y entonces, toda esta parte de esta normatividad, pues también me lleva a tener un reconocimiento inicial, y que ese reconocimiento inicial pues me dice que la adquisición de una asociada o de un negocio debe reconocerse a su costo de adquisición. ¿Sale? Cuando la tenedora hace una aportación de capital a una asociada o negocio conjunto entregando un activo no monetario, el importe de esta debe de ser a su valor razonable del activo entregado. Entonces ahí es donde viene lo que les comento. Tenemos que ver si traemos la conducta de valor razonable en apego a la norma B17 o
ese valor razonable puede ser hasta un valor de mercado, de reemplazo, en donde cuidemos esas conductas. ¿Sí? Tenemos que tener ese reconocimiento inicial, ¿sale? Y también, pues, cuidar la conducta de la norma B7 para checar la parte de negocio en conjunto. Entonces vean cómo nos está diciendo que sí debo de reconocer a costo de adquisición de la asociada y la tenedora pues a valor de mercado razonable, que es el mismo que les estoy mandando. Por aquí le voy a dar contestación otras. Daniel, ya tendrán las NIF 2021 en PDF. Estimado Daniel, creo que desde como la sesión 10 las mandamos. Ahí chécate las sesiones, pero está en PDF todo el libro. Se los mandamos desde como por febrero, si no mal recuerdo, marzo exagerado. Salvador, gracias mi estimado amigo Salvador y gracias por felicitarme. Me la pasé súper bien y exactamente en familia. ¿Sale? Dice nada más para recordar que la aportación de socios es una enajenación en términos del 14 del Código, fracción 3, vinculada con el Código Civil 2689 y las leyes de sociedades mercantiles 11 y 141, así como reportar en portal de Secretaría de Economía la modificación de estructura accionaria por la admisión de nuevos socios. En efecto, nada más hay que checar que de alguna manera, pues, cuidar la conducta. Te digo, no es un ingreso acumulable como tal, Salvador, pero sí se considera, por eso decíamos, hay que ver en qué condiciones va la aportación. Si es permanente, entonces yo lo decía, ya no va en capital, ya lo debo. Y entonces ahí brinca lo que Salvador nos dice en apego a esto de enajenación. Pero, ya lo tocaremos en la norma C8, ¿qué pasa si vale 100,000 y aporto 100,000? ¿Cuánto tengo de utilidad? Nada. ¿Cuánto declaro? Nada. ¿Cuánto pago? Nada. Hay que checar el valor de costo, pero es muy buena aportación la de Salvador. Igual checar la conducta, como les decía, de un acta de asamblea y hacer sus movimientos. Ya después reportar en esta obligación. Dice Edgar, ¿dónde puedo aprender sobre el procedimiento de evaluación para el capital social y cómo se contabiliza? Gracias por brindarnos tu experiencia y conocimiento. Gracias, dice, y estoy llevando a cabo en una empresa. He aprendido mucho y lo estoy llevando en la empresa en la que acabo de ingresar. Felicidades, Edgar. Todo se puede en la vida, siempre lo he dicho. Y el sol sale para todos. Edgar, nos falta ver la norma C11. Después de ver norma C8, ya vimos norma C9 porque la empaté con la C6. Voy a tocar la norma C11 de capital. Aguántame, yo creo que en una sesión que sigue o en la que le sigue, tocaré esa norma C11. Pero mientras, te adelanto, Edgar, recuerda la norma A7. En la norma A7 les enseñé cómo hacer una acción o una participación. Les enseñé cómo hacer notas a los estados financieros, cómo subir a la plataforma y cómo diseñar un dictamen de comisario. Entonces, mientras recuerda un poquito tu norma 7 y vas a ver que con la norma C11 vamos a tomar mucho esa pauta del capital y voy a hablar mucho del capital que llegan a cometer muchos contadores. ¿Sale? Entonces, hay que checar esa parte, ¿sí? Hay que ver las maneras. Te digo, nada más, como dice Salvador, es verdad, se considera una enajenación fiscal, pero no voy a obtener un beneficio económico. Estoy aportando en conjunto. Ya si lo hago con opción, como dice Salvador, de posible venta, pues entonces sí plasmo mis conductas precisamente de lo que es ya digámoslo así, el negocio en conjunto, y entonces ya lo estoy viendo con intención de negocio y no de participación. Son cositas que tenemos que ir viendo bajo esas circunstancias. Por eso les digo, hay que hablar muy bien en su contrato, en las cosas que de alguna manera ustedes tengan para no cometer algún error. ¿Sale?
Entonces, les digo, tenemos que ver ese reconocimiento inicial, tengo que ir viendo esas conductas de evaluación. Ya posteriormente, si yo participo, digámosle así, hago como una especie de consolidación. Recuerden que no hay consolidación fiscal, pero sí sigue habiendo consolidación financiera, y entonces hago el llamado método de participación. Ahorita lo vamos a ver en la práctica. Y ese método de participación me dice que consiste en aplicar el costo de participación de la asociación en utilidades o pérdidas incluso, o distribución de utilidades o reembolsos de capital. Tengo que ir viendo cuánto le toca a cada una de estas intenciones o estas empresas. Tengo que cuidar igual pues el tratamiento de las intercompañías, llamándole así. No es otra cosa más que el fundamento de la norma C13 de la participación que yo traigo con las empresas para cuidar esa conducta. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? Tengo que cuidar el tratamiento de las operaciones, pero en ese tratamiento, al aplicar la aplicación del método de participación, voy a eliminar utilidades o pérdidas integrales reconocidas en el valor de inversión, y esta eliminación la debo de hacer en la proporción en que corresponda, digámosle así, operaciones intercompañías como ventas de activo en asociadas o como las ventas de activos de la tenedora. Debo de cuidar estas conductas de operación. Voy a hacer una evaluación en donde yo mueva a resultado integral del ejercicio la mecánica de evaluación, donde yo hable el lenguaje de participación. ¿Qué cambios puede existir al reconocer el costo de adquisición? Me dice que los cambios en el porcentaje de participación, dice, no obstante, si dichos incrementos no se derivan de nuevas adquisiciones o aportaciones porque son consecuencia de movimientos de otros accionistas, tienen costo de adquisición cero. ¿Sale? Por eso aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Si yo voy con opción a venta de maquinaria, entonces no lo mato como capital. Si voy con opción a que incremente productividad y estoy aportando maquinaria, pues se entiende que en esos momentos pues no estoy haciendo una adquisición como tal, sino que estoy aportando, pero pues no me va a generar algo adicional. ¿Sale? Me lo genera cuando cobro comisión, me lo genera tal vez cuando cobre cucas. ¿Dónde lo presento? Pues acuérdense la norma C13, que igual ya casi nos va a tocar verla. Nos dice, si yo la presento en el balance, pues en el balance de la tenedora, las inversiones en asociadas y negocios deben presentarse en un grupo llamado crédito mercantil o en algo denominado inversiones permanentes. Si recuerdan, cuando empezamos ahorita el día de hoy, vimos que decía otros activos. Ahí es donde va a ir con un código agrupador para que ustedes lo tomen de esa manera. Y salvo que se trate de inversiones en asociadas o negocios en conjunto disponibles para la venta, deben presentarse como activo a corto plazo. Y entonces, dentro del código agrupador del SAT, hay un renglón que dice activos para futuras ventas. Ahí es la gran diferencia. Por eso les mencionaba, vamos a ver qué tipo de negocio es el que se va a hacer, si es en conjunto o únicamente nada más se hace con la intención de control contable, ¿sale? Ya como decía Salvador, si es con conducta fiscal, bueno, pues con conducta fiscal ahora sí que hay que ir viendo de qué manera lo vamos a meter para que no haya ningún problema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa dentro de mi grupo? Pues lo voy a indicar con las conductas de cómo lo traigo, que les decía puede ser que tenga activos ya para venta, pues los voy a usar en activos relacionados con operación discontinua,
lo puedo meter en activos por instrumentos junto con la norma C10. Puedo ir abarcando todas estas conductas, pero pues en especial tienen ustedes una que se llama inversiones reconocidas bajo el método de participación. Entonces, todo este código agrupador